hay que tomar en cuenta que la economía paraguaya es muy dependiente de toda la actividad, especialmente agropecuaria, como sabemos. Prácticamente el 41-42% de la economía paraguaya está relacionada con todo lo que significa la agricultura, básicamente el sector del campo. Y en consecuencia, el aporte que se está haciendo a la economía paraguaya está por lo general en 5.000 millones de dólares al año. Ahora bien, esto, como sabemos, no va a ser este año de esa manera. Y el primer efecto que ya estamos teniendo es un paulatino efecto lamentablemente negativo en la ralentización de nuestra economía. Porque si nosotros estamos hablando de casi el 45% de la actividad económica del Paraguay relacionada a la actividad del campo, del sector agro, entonces desde luego lo que estamos viendo es menos compras, menos actividad económica, aumento lamentablemente del desempleo, igualmente de la seguridad. Y esto está haciendo, lamentablemente, y hay que decirlo porque no hay que dejar de lado la cuestión de la política, y la expresión sería la politiquería. Ayer mismo vimos, por ejemplo, como lamentablemente sectores relacionados especialmente a la izquierda en particular, que de alguna manera está asusando permanentemente la propiedad privada, está queriendo hacer prevalecer, por ejemplo, el derecho indigenista. Y el derecho indigenista es aquel que quiere hacer creer y hacer prevalecer que los derechos de propiedad le corresponden por origen y hasta de una manera perpetua a los indígenas, lo cual significa que el derecho civil, el ius civile que se conoce y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, debe ser relegado. Si esto prosperara, desde luego, lo único que vamos a tener es un levantamiento en todos los departamentos, en todo el sector agropecuario, en todo el campo, de medidas populistas, donde vamos a tener lamentablemente un incremento de la miseria y el desempleo, porque el derecho consuetudinario indigenista, desde luego, debe ser respetado para, de alguna manera, por supuesto, siempre hacer prevalecer cuestiones que hablan de nuestro origen, pero eso no puede ser el motivo por el cual se tenga que descartar todo lo que significa el derecho y ordenamiento jurídico del derecho civil, por el cual el dominio de una propiedad está establecido de acuerdo a los parámetros de lo que significan las mejoras, los títulos de propiedad, la buena fe y todo lo que significa la inscripción finalmente en el registro correspondiente. De manera que si a nosotros agregamos esta cuestión jurídica, la cuestión económica, pues lo que tenemos es exactamente un escenario bastante delicado. Y aquí si los paraguayos y los paraguayos y los extranjeros, como se dice, nos tenemos una visión fuerte del aporte que hace la agricultura, el sector agropecuario, pues sencillamente la ciudad no va a poder comer. La ciudad no va a tener la gente en sus heladeras lo que hoy encuentra, todos estos alimentos, lo extraordinario que nuestro sector del campo produce finalmente para todo el país y también produce, como sabemos, a nivel internacional, porque Paraguay ha incrementado su producción, su productividad, las inversiones que se han realizado a través de los agentes privados, individuos, familias, empresas en el sector agropecuario, ha sido tan grande que Paraguay incluso ya puede alimentar a más de 80 millones de personas. Pero las ideas equivocadas, como la que cité anteriormente, en la que grupos radicalizados están en permanente deseo de crear zozobra, lo que hacen es hacer huir las inversiones. Hay empresas extranjeras que están queriendo venir al Paraguay, pero con este tipo así de informaciones en la que especialmente nada más y nada menos que un grupo político y un mismo senador está queriendo levantar, soliviantar, ¿verdad?, los ánimos para crear violencia y engendrar
básicamente un estado de incapacidad de ahorro e inversión, pues lo que vamos a tener es que esta caída por la sequía que tuvimos se va a tener lo que se denomina una continuidad. Porque no nos olvidemos de algo, y esto es muy importante. Paraguay va a ser el único país que va a crecer 0% en la región. Y 0% del Producto Interno Bruto significa que no va a haber posibilidades de crear las mejores condiciones para crear más empleo, en particular para nuestros jóvenes. Y otra cosa muy importante, ¿por qué Argentina, que tiene políticas erradas, va a crecer al 6%? Porque sencillamente ese país sigue siendo un país en términos económicos de mayor producción en todas las áreas, no solamente agropecuarias, sino que también en el área industrial. En consecuencia, si nosotros no nos damos cuenta que tenemos que cuidar a la agricultura, al sector agropecuario, creadora nada más de una influencia del 41-42% de toda la actividad económica en el Paraguay, pues lo que estaríamos haciendo es, como decía un jugador muy afamado, estaríamos cortándonos nosotros mismos las piernas, lo cual a algunos le podrá de alguna manera favorecer, a los populistas, a aquellos que no quieren que la gente progrese, que el pobre especialmente pueda tener una oportunidad, porque a ellos les conviene que el pobre obviamente siga siendo pobre, porque esa es finalmente lo que se denomina su feudo, para ellos seguir vendiendo finalmente algunos espejitos del populismo, donde sencillamente van a seguir sacándole a los que trabajan e invierten para que ellos administren el dinero de estas personas que son las que realmente están aportando al Paraguay. En consecuencia, la agricultura en Paraguay está pasando por una etapa difícil, pero pese a ello ya estamos viendo también con los últimos mejoramientos, digamos, del sistema climático, estamos viendo que hay algunas mejoras importantes, pero tenemos un inhibidor. El principal inhibidor en el Paraguay es el propio Estado, que no genera lo que se llama un estadio de certidumbre. Y para colmo, y esto hay que decirlo de manera enfática, sectores lamentablemente que alimentan el resentimiento, alimentan lo que se denomina, ¿verdad? La lucha de clases, algo totalmente perimido, y que de alguna manera quieren decirnos aquí que Paraguay también tiene que inmiscuirse en esa suerte de ideas equivocadas, por cierto, siguen asusando a la gente pobre para hacerles creer que a través de políticas públicas, la famosa reforma agraria, por ejemplo, vamos a lograr cambiar este estado de cosas. La reforma agraria fracasó. La reforma agraria que distribuyó más de 7 millones de hectáreas, casi el territorio de todo un país como es casi Holanda, ha fracasado porque no se tuvo en cuenta lo que se denomina los derechos de propiedad privada. Entonces todas las legislaciones de 1904 a esta parte, terminando ahora mismo con el órgano denominado INDER, fueron distribuyendo tierras y dejando de lado el valor de los títulos de propiedad. De manera que esta política es errada, equivocada, y lamentablemente el Estado ahora, como sabemos en términos macroeconómicos, lo que está haciendo es financiar finalmente su déficit fiscal, financiar el mal gasto, y de esa manera el esfuerzo que está haciendo la gente particular del campo y de luego también la ciudad, la gente que trabaja, que se levanta temprano, tiene que estar trabajando el doble o el triple para pagar, lamentablemente, ¿verdad?, ese mal gasto provocado por ideas equivocadas en primer lugar y por gobernantes que siguen mirando al pasado sin darse cuenta que el Paraguay no puede seguir perdiendo el tiempo en cuestiones y ideologías totalmente fracasadas. La inflación es un fenómeno económico que proviene de las finanzas públicas. Esta inflación es una mezcla entre inflación, recesión y desempleo. Cuando nosotros tenemos esa mezcla de estos tres estadios, digamos, de la economía, que es provocado por la mala asignación de los escasos recursos por parte del Estado,
porque se malgasta, se gasta de más, no se utiliza en seguridad y no se garantiza a la gente, ¿verdad?, su propiedad. Pues lo que vamos a ir teniendo es que esa emisión, por ejemplo, de dinero que está haciendo el Banco Central, porque no nos olvidemos que ya estamos llegando al 10% de inflación. Hace mucho tiempo que Paraguay tenía solucionado el tema precisamente de la estabilidad monetaria, es decir, la inflación estaba controlada, estaba en el 3, 4, a lo sumo 5%, pero este año vamos a estar tocando el 10%. Y eso es algo que, como sabemos, Milton Friedman, el Nobel de Economía, lo estudió, y uno de los motivos por el cual él ganó el Nobel de Economía, precisamente, es por haber demostrado a través de sus estudios que le valieron el Nobel de Economía, de que la inflación es un fenómeno monetario. Yo suelo escucharle a varios analistas, periodistas, y algunos, ¿verdad?, que dicen que la inflación tiene multicausalidades. Y bueno, eso es lamentable escuchar, porque se nota que hay escuelas económicas que todavía no se dieron cuenta del aporte de Milton Friedman, y de luego lo que culpan es, por ejemplo, a los empresarios. Le culpan a los productores de vender más caro sus productos para ellos enriquecerse. Entonces quieren de esa manera los controles de precios, por ejemplo, ¿verdad? O establecer subsidios, por ejemplo. Y todas esas cuestiones son totalmente irrelevantes y son, desde luego, absolutamente dañinas. Entonces, el primer efecto es la ralentización de la economía, en la cual el Paraguay ya está ahora mismo, pero esa ralentización, que es una caída de la economía, se está convirtiendo en recesión. Bastaría que esto se repita en 2 trimestres consecutivos para que eso se convierta en una recesión. Y la recesión, lamentablemente, para algunos tecnócratas, algunos burócratas, algunos políticos, se debe solucionar, según ellos, a través de mayor intervencionismo estatal, es decir, mayor emisión de dinero, cuando que en realidad el remedio al cual ellos apelan en realidad es el peor veneno. Nosotros tenemos que cortar esa emisión inorgánica y tenemos que volver a la estabilidad de lo que se denomina la sostenibilidad fiscal, y volver a lo que se llama el 1,5% del déficit fiscal que está establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fue aprobado de manera correcta ya en el año 2013 y se venía cumpliendo hasta que, desde luego, ahora vino la pandemia, y ahí nuevamente estos personajes que creen y que son neo-keynesianos de una escuela económica, creen que la solución para, de alguna manera, volver a dinamizar la economía es a través de mayor intervencionismo estatal, es decir, emitir monedas y billetes para cubrir ese déficit, y de esa manera supuestamente volver a dinamizar todo lo que es el sector productivo nacional. El sector productivo nacional no necesita que el Banco Central ni el Estado se meta en sus asuntos. El sector productivo lo único que se necesita y requiere con urgencia es que haya seguridad en el campo, y por sobre todas las cosas, que todo lo que se llama títulos de propiedad se realice de una manera ágil, transparente, y se preste el servicio correspondiente a través de servicios muy básicos, como lo debería hacer la municipalidad y obviamente también el propio gobierno central. En consecuencia, esta inflación del cual estábamos hablando es una mezcla de recesión, desempleo e inflación. Cuando esos 3 elementos o situaciones concretas de las políticas se unan, pues vamos a estar ante lo que se denomina también una tormenta perfecta, una tormenta que le va a dañar al Paraguay. En consecuencia, ese 41, 42% que tiene la actividad económica en el Paraguay, que es producto del esfuerzo del campo, no va a poder finalmente sostener esa tormenta. Porque acá hay muchos que de luego ahora hablan mucho de boca para afuera, pero ni siquiera dan el saludo correspondiente, y lo único que pasan y se pasan diciendo es que tenemos que de alguna manera quizás por ahí ponerle más impuestos, por ejemplo, al agro o al sector agropecuario en general. Y de esa manera, esa tormenta se va a convertir todavía más no en una tormenta pasajera, sino que puede convertir en un embudo en el cual todos vamos a ser afectados.
tanto en la ciudad como en el campo, porque cuando el campo no está bien, como sabemos, la ciudad no está bien. Y eso se puede notar perfectamente ya ahora, cuando las familias no tienen la capacidad de comprar lo mismo, la cantidad de cosas en el supermercado, en los mercados, porque su dinero ya no vale más. Y hay que señalar a los responsables, los culpables de esa situación que le afectan a la familia, al hombre y a la mujer común de la calle. Se debe a las malas ideas y las malas prácticas que está realizando el Ministerio de Hacienda, que realiza la Subsecretaría de Estado de Tributación y que realiza, desde luego, el Banco Central, asusados por legisladores en el Congreso y también, lamentablemente, por un poder ejecutivo cada vez más débil, que le está más interesado en la interna de su partido, y de esa manera se olvida que su función constitucional es la de precisamente tomar en cuenta que debe gobernar para el Paraguay y no solamente para una facción de un partido determinado.